3, 2, 1. Edgar Morin, francés, nacido el 8 de julio de 1921, es uno de los pensadores contemporáneos que ha centrado su actividad intelectual en desarrollar la teoría del pensamiento complejo, articulando conocimientos fragmentados que nos permitan profundizar en el conocimiento de las realidades. Esta frase, Morin quiere decir que enfrentarse a lo difícil no debe detenernos, sino motivarnos a desarrollar una mirada más amplia del entorno al lado de los otros. Configuración del paradigma de la complejidad según el pensamiento de Edgar Morin y una tesis doctoral titulada Teoría educativa procolombiana basada en la perspectiva crítica descolonial a una ciudadanía intercultural, tienen un peso epistemológico grandísimo al desmitificar un sistema educativo homogeneizante y prácticas educativas funcionales. Edgar Morin hace una analogía del pensamiento de la complejidad y una tesis doctoral titulada de esta manera con la arquitectura de una casa de 3 pisos. En el primer piso se ubican las bases, en el segundo piso las teorías y en el tercer piso el sistema complejo como tal. En cuanto a las bases, ubicamos el marco legal y las bases legales de este proyecto de investigación, el cual sumerge al lector en el horizonte de la investigación como tal, conectando la realidad de la educación con la justicia social y epistémica. En cuanto al segundo piso, que son las teorías, venida por el pensamiento hologramático moriniano, postula la importancia de resaltar la historia afrocolombiana, sus luchas, sus fiestas y su deseo por reivindicar los derechos y visibilizar las voces de la comunidad subalternizada. En cuanto al tercer piso, que se ubica el pensamiento complejo como tal, se ubica el pensamiento ontológico de la estadounidense Catherine Walsh, que no antepone la importancia de la diversidad cultural ante el cuestionamiento de la hegemonía del poder y la colonialidad de la educación. En síntesis, la complejidad de Morin no trata de asuntos propios de las ciencias de la complejidad, sino un nuevo horizonte epistemológico para organizar el pensamiento de tal manera que posibilite la emergencia de una nueva manera histórica de ser, que posibilite la transformación de hominización en humanidad. Entendiendo el fundamento ontológico de esta tesis doctoral, según el pensamiento de Catherine Walsh, puede decirse que la complejidad moriniana aporta las herramientas para entender que la transformación social requiere visibilizar las asimetrías de poder, convirtiendo la interculturalidad crítica en un proyecto político-social y epistémico orientado a develar la educación occidentalizada. A su vez, la filosofía de Enrique Dussel, al conectarse con la filosofía moriniana, sugiere la urgente necesidad de rescatar la pedagogía de la liberación, orientada al reconocimiento de las víctimas del sistema mundo colonial y del otro excluido. Es así como de esta manera se cohesionan los 3 principios básicos morinianos: el principio dialógico, el principio de la recursividad organizacional y el principio hologramático. A modo de TIS, cabe destacar que Morin trasladó esta visión a la pedagogía en su célebre obra por la UNESCO, planteando que la educación del siglo XXI debe enseñar a lidiar a los sujetos con las complejidades. Las orientaciones aportadas por Morin en esta obra son erradicar la ceguera del conocimiento. Esto implica reconocer que todo conocimiento corre el riesgo del error. En este caso, se orienta el conocimiento a develar la parafernalia de un sistema educativo neoliberal.
El siguiente tip es el conocimiento pertinente. Implica la capacidad de ubicar la información en su contexto. En nuestro caso, se contextualiza la realidad de las escuelas afrourbanas de Cartagena de Indias y sus dinámicas etnoeducativas. Agregamos otro tip: enseñar la condición humana. Implica comprender que somos seres físicos, biológicos, psíquicos y culturales. De esta manera, en este caso, nos autorreconocemos como sujetos afrodescendentes con rasgos físicos y prácticas socioculturales muy particulares. El paradigma de Edgar Morin en esta tesis doctoral implica un entramado complejo y dinámico de las relaciones humanas, donde su enfoque es cualitativo, el método es fenomenológico hermenéutico y el paradigma interpretativo. Al aplicar este diseño metodológico, el estudio devela la complejidad de las experiencias cotidianas, reconociendo la identidad y la convivencia a través de los valores del diálogo y la alteridad. Bajo los principios hologramático, dialógico y recursivo de Edgar Morin, la tesis conecta con la complejidad de lo individual con lo global, del orden con el caos, en medio de una teoría donde las partes, es decir, los sujetos, y el todo, la sociedad, favorecen la comprensión holística, crítica y transformadora del entramado social. ¿Por qué es fundamental la teoría de la complejidad de Morin para esta tesis de grado? Porque permite argumentar que la escuela no puede estar aislada de la comunidad. Aquí tenemos el principio hologramático. Además, permite comprender que el pasado colonial y el presente descolonial se intersectan activamente. Aquí tenemos el principio dialógico. Y por último, permite reestructurar los saberes ancestrales a partir de las formas complejas de entender la vida que la ciencia occidental fragmentó. Aquí tenemos el principio de la recursividad organizacional. La enseñanza de la identidad terrenal. Esto implica que todas las personas que habitamos el planeta ocupamos un lugar privilegiado en el cosmos. Esto implica convivir, mediado por los valores del respeto a la otredad y la igualdad en las diferencias. Enfrentar las incertidumbres. Implica que la ciencia nos ha dado certezas y dudas al mismo tiempo. En el caso de nuestra tesis doctoral, entra a replantearse el impacto de los planes curriculares de las escuelas afrourbanas de Cartagena de Indias. Y por último, enseñar la comprensión, que implica rescatar el respeto, la solidaridad, la empatía y el rechazo a la xenofobia. Y rescatar la identidad del género humano, que implica resaltar al individuo en su tridimensionalidad, sujeto, espacio y sociedad. Y ya para concluir, sería interesante saber por qué es importante para nuestra tesis de grado el principio de la complejidad del diagnóstico. A ver, atendiendo al principio hologramático, permite articular la escuela con la comunidad. En cuanto al principio dialógico, establece un diálogo interactivo entre el pasado colonial y el presente descolonial. Y en cuanto al principio de la recursividad organizacional, pretende estructurar todos esos saberes ancestrales que la educación occidental fragmentó. Muchísimas gracias, ha sido un placer abordar el tema de la complejidad moriniana.